この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de fundamentos de mecánica. En esta ocasión vamos a partir introduciendo algunos conceptos básicos de la cinemática. ¿Y qué rayos es la cinemática? La cinemática es esa parte de la mecánica que se encarga de describir el movimiento de los cuerpos. ¿Y qué demonios es el movimiento? El movimiento no es otra cosa que una especie de cambio. ¿Y un cambio de qué? El cambio de posición. ¿Y qué demonios es la posición? La posición, entendemos intuitivamente, que se trata de ese lugar en el espacio que ocupará un cuerpo en un determinado instante. Por ejemplo, esta cosa está flotando por ahí y tiene algún lugar en el espacio en cada instante. Ahora, esto no nos sirve para describir, para hacer física. Necesitamos una descripción matemática de la posición y para ello vamos a recurrir a funciones vectoriales. Vamos a decir que una posición es una función vectorial que a cada instante de tiempo, o sea, agarra un número real y le asocia un vector, un punto en el espacio. Aquí nos vamos a despojar de todas las cosas como todas esas cualidades como forma, color y tamaño, ¿no es cierto? Y nos vamos a centrar en un único punto que representa la posición del cuerpo. Eso lo hacemos a través de funciones vectoriales diciendo este puntito en el espacio que representamos a través de un vector es la posición. Ahora, estas funciones vectoriales pueden dar a un recorrido, ¿no es cierto?, en una dimensión, o sea, sobre una línea, describir la posición sobre una recta. Puede describir la posición en un plano o en el espacio, en 3 dimensiones. Pero también lo puedes hacer en 4 dimensiones, 5 dimensiones espaciales, en 6, las que tú quieras, da lo mismo. La álgebra es exactamente lo mismo, pero nosotros la vamos a hacer en 1, en 2 y en 3 dimensiones. O sea, un movimiento sobre la línea, sobre el plano y sobre el espacio en 3 dimensiones. Hecho esto, descrito esto de manera matemática, vamos a introducir los conceptos de velocidad y aceleración. Y aquí vamos a necesitar herramientas del cálculo diferencial e integral. Es necesario que sepas derivar e integral. Pero si no sabes, te va a costar un poco más, porque yo voy a hacer todas las cuentas igual y te las voy a explicar igual. Así que no te preocupes si no sabéis derivar ni integrar. Yo voy a resolver ejercicios y voy a explicar los pasos igual, incluso para que personas que no hayan visto derivadas ni integrales las puedan entender. O sea, van a aprender a derivar y a integrar entre medio. Esto es como un curso de cálculo, pero con maquillaje. Y eso, a través del cálculo diferencial e integral, obtenemos posición, velocidad y aceleración, y el conjunto de estas 3 cosas es lo que llamamos ecuaciones de itinerario, y con eso vamos a poder describir completamente el movimiento de un cuerpo. Es decir, no solamente vas a saber en qué lugar del espacio se encuentra un cuerpo, o sea, en un cierto instante, sino que además vas a saber cómo está cambiando la posición en el tiempo. Eso es la velocidad. Y también vas a saber cómo está cambiando la velocidad en el tiempo. Y eso es la aceleración. Y ahí tienes todo. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Cómo se definen todas esas cuestiones y cómo se obtienen. Y eso, si esta cosa te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí tú le dejarás un like, una compartida o una suscribida y todas esas cosas raras del YouTube. Y si no entendí ni una cuestión, ahí tú me escribes tus comentarios y yo te los responderé apenas los vea. Ahí te explico todas tus dudas. Y como siempre, toda la materia que vamos a revisar en esta clase la puedes encontrar escrita en látex en la página web. El enlace te lo dejo en la descripción. Ahí tú lo revisas para que lo revises, pues para eso lo escribí. Y eso, ahora vamos a revisar todas estas cuestiones en la pizarra porque así en el aire no se entienden muy bien. Te los voy a explicar ahora. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio sobre la cinemática hablando un poco sobre la posición, el espacio, los observadores. Entonces, para describir la posición vamos a utilizar una función vectorial. Consideremos una función de llamar R con una flechita que va a tomar un número real y lo va a llevar a Rn. Esto de acá es lo mismo que R cruz, Rn veces. Esta cosa es un espacio vectorial, ¿cierto? Vectores con n componentes. Y esto es una función tal que a cada elemento t le va a asignar una función R de contenido en este espacio.
Ahora a estas cosas nosotros le asignamos dimensiones. Este tiene dimensión de tiempo y este tiene dimensiones de longitud. Entonces lo que aquí tenemos es una función que a cada t le asocia un r de t dentro de este espacio vectorial. La variable t recibe el nombre de tiempo y este parámetro n es lo que llamamos dimensión. Esto es la dimensión del espacio. Ahora, como cada parte de esta función tiene dimensiones, este tiene dimensión de tiempo, bueno, está aquí. Esto se mide en segundos. Se mide en segundos generalmente y esto de acá se mide en metros. Ahora, si el n, la dimensión es 3, el n igual a 3, entonces podemos describir el r de t como algo de este estilo. X de t, y de t, z de t, como un vector de 3 componentes. Y cada posición la podemos representar como un punto en el espacio. Entonces, esto si lo quiero dibujar, me va a quedar más o menos así. Ahí hay una dirección, ahí está la otra, y la otra la puedo poner por ahí. Entonces, aquí está el eje X, por acá estará el eje Y, y por acá el eje Z. Entonces yo puedo tomar un punto cualquiera del espacio y este desgraciado va a tener coordenadas relativas a cada uno de estos ejes. Pongamos algo más o menos así. Otro por aquí. Aquí es como que dibujamos un paralelogramo. Entonces este punto lo voy a apuntar de verde mejor. Ese punto tiene coordenadas r de t, donde esta cosa es x de t, y de t y z de t. Donde esto de aquí es x de t, esto de acá es y de t, y esto de acá es z de t. Eso sería una posición en un cierto instante de t, pero pueden haber muchas posiciones para cualquier otro instante. Entonces esto va a describir una trayectoria en el espacio, se está moviendo. O sea, si tomo otro instante, pongamos aquí r de t1, estaba aquí, luego puede estar aquí en r de t2, y así distintas posiciones en el espacio. Ahora recordemos cada una de estas cosas, cada uno de estos ejes son los que configuran este espacio vectorial y tienen asociada una longitud que se mide en metros, así que lo correcto es colocar las unidades por acá. Esto se mide en metros, esto se mide en metros y este se mide en metros. Y el tiempo está en segundos, el tiempo está en segundos. Ahora, en la posición que he dibujado acá se asume que hay un observador. Y este observador está en el origen de coordenadas. Si no se indica de forma explícita dónde está el observador, se dice que está en el origen de coordenadas. Y el observador mide una posición relativa a él como un vector. Y ese vector tiene las coordenadas de esa cosa, del r de t, que están aquí. Y cada una de esas coordenadas dependen del tiempo. Pero el observador no siempre va a estar en el origen, podría estar en cualquier lugar. Vamos a dibujar esa circunstancia. Aquí tengo espacio de 3 dimensiones. Y yo puedo tener un observador dando vueltas por aquí. Lo voy a poner acá. Observador. Y puedo tener el objeto en cualquier otro lugar. Por acá, por ejemplo. Entonces voy a tener que hay una línea que sale del origen de coordenadas y llega a ese punto. Y hay una línea que sale del origen de coordenadas y llega a ese otro punto. Al observador. Voy a poner el nombre de las coordenadas aquí. X y Z. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo será la posición de este objeto relativa a este observador? Esa posición va a estar dada por un vector que une el observador con el objeto. Entonces, si esta cosa tiene posición R relativa al origen de coordenadas y esta de acá tiene posición R' también relativa al origen de coordenadas, entonces este objeto va a tener una posición relativa a este observador y la vamos a llamar RO, y esto va a ser igual a R menos el R', aprovechando el álgebra de vectores. Esta cosa es lo que llamamos objeto puntual, porque no requerimos ni de su forma ni de ninguna otra característica para describirlo, solamente su posición. Me faltó colocar las unidades aquí, metros, metros y metros.
Y esto de acá es lo que nosotros llamamos posición relativa al observador. Posición relativa al observador. Es el R del observador es igual a R menos R'. Esta es la posición del observador relativa al origen de coordenadas y esta es la posición del objeto relativa al origen de coordenadas. La diferencia de estos dos me da la posición relativa al observador. Entonces, a partir de esto podemos entender el espacio de varias maneras distintas. Matemáticamente lo entendemos como el espacio, lo entendemos como un objeto físico análogo a R3, el espacio tridimensional, ¿no es cierto? El lugar que ocupamos nosotros en la vida real. ¿Y qué es esta cosa que es análoga a R3? El espacio, ¿no es cierto? Y R3 lo entendemos como el espacio generado por los vectores X y Z. Estos desgraciados generan el espacio R3, que es lo mismo que decir en los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Estos vectores también se les llaman I, J y K. Son los vectores unitarios. Si tomamos solo dos vectores tenemos un plano y si tomamos uno solo tenemos una recta. Pero otra forma de entender el espacio es como el conjunto de todas las posiciones posibles. Todos los lugares posibles donde una partícula podría estar, una partícula puntual. Pero eso es algo ya más intuitivo con lo que no se puede calcular. Ahora, como hemos visto, la posición... Voy a cambiar de color el lápiz, verde no se ve muy bonito. La posición es en esencia un vector. ¿Y qué significa que sea un vector? Significa que tiene una dirección y magnitud. Y la magnitud de la posición es lo que llamamos distancia. La magnitud de la posición relativa a un observador es la distancia al observador. O sea, tenemos nuestro sistema de coordenadas. A ver, ahí está nuestro sistema de coordenadas. Por acá está nuestro observador y por ahí está el objeto, ¿cierto? Cada uno con una posición relativa al origen de coordenadas y aquí está la posición relativa al observador. Bueno, esta cosa la podemos separar en dos partes, en una magnitud y una dirección. La vamos a anotar así. Esta magnitud que aparece acá es lo que llamamos distancia. Esto es lo que llamamos distancia relativa al observador. Ahora, ¿cómo se define esa distancia? Supongamos que la posición relativa al observador tiene estas coordenadas. Pongámosle aquí A, B y C. Si ocurre eso, entonces la distancia, que se define así, relativa al observador, esta cosa va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Esto se infiere directamente desde el teorema de Pitágoras. Supongamos que tenemos el observador puesto en el origen para facilitar las cuentas y tenemos una posición aquí. Entonces esto tiene coordenadas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Aquí de nuevo dibujamos el paralelogramo, ¿cierto? Aquí lo voy a dibujar medio chueco porque total ya hice el dibujo antes y se entiende la idea. Entonces la posición es el vector que va del origen o del observador al objeto. Esa cosa va a medir una cantidad, llamémosle L. ¿Cómo calculamos esa cuestión? A través del teorema de Pitágoras. Lo medimos a través de esto. Lo voy a poner... No voy a utilizar la letra X. Le voy a poner alfa acá. Voy a poner un beta por aquí y un gamma aquí en la altura. Entonces, esta cosa tiene coordenadas A, B, C. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuánto valen estas cosas que marqué acá para poder calcular SL?
Si aquí está el eje X, aquí está el eje Y y aquí está el eje Z, entonces va a pasar que esto de acá mide A. La parte Y, ese beta la vamos a reemplazar por B. Y esa altura va a tener que ser el C. Lo voy a quitar. Vamos a dejar así como C mejor. Entonces, ¿cómo calculo esa longitud alfa? Fácil, porque A cuadrado más B cuadrado tiene que ser igual a alfa cuadrado. Esto implica que puedo aplicar de nuevo el teorema de Pitágoras con esta línea de acá abajo. Lo voy a pintar de verde. Voy a aplicar de nuevo el teorema de Pitágoras con esto de aquí y esto de acá. Y eso de ahí. Tengo que alfa cuadrado más c cuadrado tiene que ser igual a l cuadrado. Pero tengo eso, así que el alfa cuadrado lo puedo reemplazar con a cuadrado más b cuadrado. Así que estas dos cosas implican que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es igual a l cuadrado. Y por lo tanto, esto es equivalente a decir que el l, que es la longitud de ese vector, que se corresponde con la magnitud de la posición, es la raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y ahí está resuelto. Ese es por qué da esa fórmula. Es simple aplicación del teorema de Pitágoras. Ahora veamos un ejemplito rápido, un ejemplo veloz. Si la posición relativa al observador, voy a escribir con blanco. Si la posición relativa al observador fuera de 5,3,2, toda esta cosa medida en metros, ¿cuál sería la distancia al observador? La distancia al observador sería igual a la magnitud de este vector, y esta cosa es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, todo metido entre una raíz, y todo esto en metros. Y aquí te queda raíz 5 por 5 son 25, 3 por 3 son 9 y 2 por 2 son 4. Esto queda en metros. Y aquí tienes que sumar estos números. 25 y 9 te dan 34 y más 4 te dan 38. Raíz de 38. Y esto lo dejas en metros, y si quieres esto lo metes a la calculadora y ahí vas a obtener el valor. Así de sencillo se calculan las distancias. Bueno, y si el vector, este vector, lo podemos separar en dos componentes, la magnitud y la dirección, y la magnitud ya sabemos cómo se calcula. ¿Cómo rayos determinamos la dirección? ¿Qué es la dirección? Eso también es bastante sencillo de determinar. De hecho, a partir de esto podemos definir la dirección como la dirección del, ¿no es cierto?, de ese vector, voy a llamar así. Es el vector dividido por la magnitud. Así de sencillo. Entonces, ¿qué te dice esta cuestión? Si yo tomo este vector y lo divido por su magnitud, voy a obtener lo que se llama vector unitario. ¿Por qué? Porque si yo le saco magnitud a esta cosa, la magnitud me va a dar 1. O sea, si yo calculo... no necesita. Sombrerito. Yo calculo eso, esta cosa siempre me va a dar 1. Y es fácil de ver eso con un ejemplo. De hecho, podemos tomar esta misma cosa. A partir de esto, aquí tenemos un ejemplo de vector en relación al observador, una posición. Aquí sacamos su magnitud. A partir de esto podemos encontrar su dirección. La dirección de esta cosa es el vector original, ¿no es cierto?, dividido magnitud. Y esta cosa es 5,3,2 y todo esto dividido a raíz de 38. Y esta cosa tiene unidades de metros. Si le calculamos la magnitud a esta cosa, obviamente te va a dar 1. Calculas esto, esto va a ser igual a raíz de 5 sobre raíz de 38 al cuadrado más 3 partido por la raíz de 38 al cuadrado más 2 dividido a la raíz de 38 al cuadrado. Lo que ha pasado aquí es que esta raíz de 38 que está dividiendo pasa dividiendo a cada componente. Así que aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras para calcular la magnitud del vector, nos queda así. Esta cuestión es lo mismo que 1 sobre 38, factor de 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y esta cosa es lo mismo que 1 sobre raíz de 38 por la raíz de 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y esta cuestión nosotros ya la calculamos, sabemos que es raíz de 38. Así que tenemos raíz de 38 dividido a la raíz de 38. Y esto es 1, no hay nada que hacer, no es interesante, ¿no es cierto? La norma de esta cuestión es la magnitud del vector unitario. Aquí me equivoqué, le puse flecha, era sombrito. La magnitud del vector unitario siempre es 1. Y esta cosa lo que hace es indicar la dirección.
indica la dirección. Es la dirección del vector. Por eso decimos que un vector se escribe como el producto de su magnitud por su dirección. Esto que está acá es un producto por escalar. Podemos escribir sin puntito. Bien, ahora revisemos el concepto de rapidez y velocidad. Pero me quedé sin pizarra, así que vamos a ir a otro lado de la pizarra, por acá arriba. Ahora sí, rapidez y velocidad. Para definir el concepto de velocidad relativa a un observador es necesario ir al concepto de límite. Esta cosa se define como el límite de un delta t, cuando un delta t tiende a 0, de la posición en algún instante t más delta t menos la posición en un instante t, y esta cuestión queda dividido por el delta t. ¿Qué significa esta cosa? Supongamos que tenemos la posición en un espacio de una dimensión. Vamos a poner aquí la posición. Acá vamos a poner el tiempo. Entonces esto queda en el plano. Va a describir una curva. Cuando subimos nos alejamos y cuando bajamos nos acercamos, ¿no es cierto? Suponiendo que el observador está puesto en el origen. Entonces me estoy alejando y luego me acerco y me alejo. Entonces, ¿cómo interpreto la velocidad aquí? Me doy un instante de tiempo t y por acá tendré un instante de tiempo t más delta t. Entonces ahí tengo dos posiciones. Lo que tengo acá dentro del límite no es otra cosa que la pendiente de la recta secante, la que une esos dos puntos. Voy a hacerlo con otro color, voy a hacer con verde. A ver, esta cosa va de aquí hasta acá. Y esta cuestión sigue, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos recta secante. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular esa variación con respecto a esa variación. Esta cosa tiene un tamaño delta t. Y eso de ahí tiene un tamaño delta r de t. Que no es otra cosa que esta diferencia. R del observador. O sea, el r de t más delta t menos r de t. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular cuánto ha cambiado la posición dentro de ese intervalo delta t. Y luego lo que hacemos al tomar el límite es mover este delta t, hacerlo cada vez más pequeño. Así que esto de acá se empieza a mover hacia allá. Y por lo tanto, este punto empieza a viajar sobre la trayectoria, acercándose cada vez más a ese punto. Y cuando hace eso, esta recta secante se transforma en una recta tangente. Algo que corta en ese punto solamente y no en otro. Pasa tangente a ese punto. Y la pendiente de esa recta tangente es lo que me indica la velocidad instantánea. Esto lo representamos a través de las derivadas. De la posición en el tiempo con respecto al tiempo. Y aquí podemos aplicar todas las técnicas del cálculo de derivadas. Así que eso está regalado. Así se calcula la velocidad. Ahora, aquí hemos utilizado el límite. ¿Qué pasa si quitamos el límite? Si quitamos el límite, lo que vamos a obtener es lo que se conoce como velocidad media. La velocidad medida con respecto a un observador durante algún intervalo de longitud delta t durante un instante t. ¿Cómo se va a medir esta cosa? Esta cosa va a ser lo mismo que la posición del observador respecto del observador en el instante t más delta t menos la posición respecto al observador en el instante t dividido delta t. Y aquí ese t barrita está contenido entre t y t más delta t. ¿Qué es esto? Mirando este gráfico se refiere a la pendiente de la curva de la recta verde, que es constante. Entonces, durante ese intervalo de tiempo se mueve a una velocidad promedio, a una velocidad media entre esos extremos, que es esta de acá. Tiene otra cosa que ver la posición final menos la inicial y dividir el tiempo entre esas dos posiciones. Pues va aquí acá abajo. Este inicial. Este es final. Final menos la posición respecto al observador inicial dividido el tiempo. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Ahora, de forma análoga como hicimos con la posición, a partir de la posición definimos la distancia respecto al observador. Podemos hacer algo análogo con la rapidez y la velocidad. Si tenemos una velocidad relativa a un observador en el tiempo, si queremos, a partir de esto podemos definir la rapidez. ¿Cómo hacemos eso? La rapidez es la magnitud de la velocidad. Y los cálculos son los mismos. O sea, si tenemos una velocidad relativa al observador, vamos a poner en el tiempo. Si esta cosa fuera igual a 318 metros por segundo, quiero calcular la rapidez
Lo único que hago es sacar raíz y estas cosas las elevo al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esta cosa queda 9 más 1 más 8 por 8 son 64. O sea, raíz de 74. Y aquí están metros por segundo. Metros por segundo y metros por segundo. Metros por segundo. Y así se calcula la rapidez. Bien, y de forma análoga como obtuvimos la velocidad, a partir de la posición podemos obtener la aceleración. Aceleración. La aceleración relativa a un observador no es otra cosa que un límite. Cuando el delta t tiende a 0 de la velocidad relativa a un observador, a ese mismo observador, de t más delta t menos la velocidad en t y toda esta cuestión dividido en delta t. Entonces, como vimos con el análisis de la velocidad, este gráfico, en realidad lo que estamos viendo es la variación de la velocidad con respecto a este intervalo de tiempo delta t. Pero como el delta t tiende a 0, esta va a ser una variación instantánea. Esto no es otra cosa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y de forma análoga podemos definir la aceleración media, simplemente quitando el límite. Y también podemos calcular la magnitud de la aceleración. Esta no tiene un nombre particular, pero se puede calcular. Esa es la magnitud de la aceleración. Ahora, como hemos visto, a partir de la posición podemos obtener la velocidad simplemente derivando. Y a partir de la velocidad podemos tener la aceleración también volviendo a derivar. Si hacemos el proceso inverso, es decir, integrando, a partir de la aceleración podemos obtener la velocidad y a partir de la velocidad la rapidez. Ahora, el proceso de integrar tiene una leve diferencia con respecto a derivar. No es solamente hacer lo mismo, pero al revés. Por ejemplo, cuando nosotros derivamos con respecto a x algo del estilo 3x al cuadrado, por ejemplo, esto nos va a dar 6x. Lo que hacemos acá es esto. Nos da el 3 lo copiamos tal cual, el 2 lo bajamos por x elevado a 1. Esta cosa es 6x. Si derivamos con respecto a x 7x a la cuarta, esta cosa nos da 7 por 4 x al cubo. 7 por 4, 14 son 28 x al cubo. Y así. ¿Qué pasa cuando hacemos la integral? La integral es el proceso inverso, es encontrar la función cuya derivada es esto. Entonces, cuando integramos 6x con respecto a la variable x, esta cosa nos va a dar 3x cuadrado más una constante, que es la constante de integración. Es la constante de integración, porque si yo derivo esto, 3x cuadrado más una constante, esta cosa me va a dar 6x como ya sabemos, pero la derivada constante es 0 y esto sigue siendo 6x. Entonces, al integrar tenemos que agregar esa constante de integración. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos una aceleración a de t igual a sub 0. Este es un vector que se mide con respecto al observador. Ya, entonces, tenemos una aceleración constante. ¿Qué pasa si integramos esta cuestión? A partir de esto vamos a tener que la velocidad relativa al observador va a ser igual a la integral de la aceleración relativa al observador con respecto al tiempo. Y esta cosa es la integral del A0t. Ahora, como esto es una constante, esto nos va a dar A0t más una constante de integración que vamos a llamar B0. Esto de acá es lo que llamamos velocidad inicial. Y falta la flecha vector. Esa es una constante. Y a partir de esto vamos a obtener que la posición relativa al observador en el tiempo, aquí falta poner el tiempo, esta cosa va a ser igual a la integral de la velocidad relativa al observador en el tiempo. Pero esto es lo mismo que la integral de A0t más B0. Todo esto con respecto a la variable t. Entonces, recordemos lo siguiente. La derivada con respecto a x de un medio x al cuadrado que hacemos acá, esto lo mantenemos, un medio por esto baja al frente por 2x y le quitamos 1 y esto te da simplemente x. Si a esto le agregamos, no sé, una constante, pongámosle
A0 por un medio x al cuadrado. Aquí me va a quedar simplemente a por x. Ahora, si te fijas acá, esto se parece a esto de acá, en el sentido de que es x y aquí t nada más, es la única diferencia. Si yo integro esta cosa, me va a dar un medio a 0 t cuadrado más la integral de esto, que es más v sub 0t, más la constante de integración, que va a ser lo que vamos a llamar posición inicial. Tanto la integral como la derivada tienen esta propiedad, ¿sí? La derivada de p de x, bueno, integral de p de x más q, esto es igual a integral de p de x más la integral de q de x, que da lo mismo. Como esta cosa te da algo más constante y este otro algo más constante, se suman las constantes como una sola. Entonces eso es lo que hicimos acá, la suma de esas constantes que salen de integral s y s están contenidas acá, en la posición inicial. Y a partir de esto nosotros tenemos un conjunto de ecuaciones. Estas ecuaciones que están acá. Aquí tenemos la aceleración igual a 0. Vamos a poner aquí. Aceleración relativa a un observador en el tiempo igual a 0. Tenemos la velocidad, esto de acá. Voy a pintar. La velocidad la tenemos aquí. Velocidad relativa a un observador. La cosa nos da A0t más B0. Y por último, la rapidez inicial con respecto al observador O en el tiempo. Esto queda un medio A0t cuadrado más B0t más la posición inicial R0. Esto que hemos obtenido acá es lo que se llaman ecuaciones de itinerario. Y es lo que nos permite modelar el movimiento de un cuerpo cuando tiene aceleración constante. Ahora, estas ecuaciones de itinerario son ecuaciones vectoriales, así que cada una de estas cosas se puede separar en sus componentes. La aceleración relativa a un observador con respecto al tiempo lo podemos separar como una aceleración sobre el eje X, aceleración sobre el eje Y y aceleración sobre el eje Z. Todo esto es con respecto al mismo tiempo. Lo mismo podemos hacer con la velocidad, aceleración relativa al observador O en el tiempo. Esta cuestión es velocidad X, velocidad Y, velocidad Z en el tiempo. Y lo mismo con la posición. Esta cuestión en el tiempo lo podemos escribir como X de t, Y de t y Z de t. Y así. Y cada una de estas constantes también, en los A0, los B0 y los R0. El A0 vendría siendo AX0. Este X indica la coordenada a la que está asociada. Eje X, aquí tenemos un eje Y y un eje Z. Y en este espacio, pongamos el observador en el origen para que sea sencillo, podemos poner por acá un cuerpo con una cierta posición respecto al origen. Y este cuerpo se puede mover con una cierta velocidad respecto al origen. Y esta cosa puede estar acelerándose en alguna dirección respecto al origen. Y así, todos estos son vectores del espacio. Así que estos que están acompañados con X se refiere a la primera coordenada de su vector, en la segunda y la tercera. Es sencillo. Lo mismo pasa con las constantes. Aquí tenemos A0x, me refiero a la aceleración inicial sobre el eje X, A0y y A0z. Pero aquí no hay aceleraciones. Sí, ahí está, A0. Lo mismo pasa con la velocidad inicial y la posición inicial. Esta cosa la separamos como V0x, V0y, V0z. Y esta cosa se separa como X0 y 0 Z0. Ahora, nosotros sabemos que dos vectores son iguales cuando sus coordenadas correspondientes son iguales. Así que esta cosa, la componente X, por ejemplo, tiene que ser igual a la componente X de este. La componente X de la velocidad tiene que ser igual a la componente X de la suma de estos vectores. Y lo mismo con la posición. Entonces, a partir de esto podemos escribir todas las ecuaciones asociadas a cada una de las coordenadas. Lo que estamos haciendo es separar esta cuestión en trozos. Por ejemplo, sobre el eje X vamos a tener que la aceleración en el eje X con respecto al tiempo va a ser igual a la aceleración inicial en el eje X. O sea, estamos diciendo que la aceleración en el eje X es constante. De hecho, lo tenemos de acá. Eso está implícito aquí, porque dice el vector aceleración es constante, un vector constante.
Así que cada una de las componentes tiene que ser constante. Entonces, haciendo las mismas comparaciones con la velocidad y la posición, simplemente vamos a obtener aquí que la velocidad en el eje X respecto al tiempo es lo mismo que A0xt más B0. Y la posición en el tiempo va a quedar un medio A0x por t cuadrado más B0, este es X, B0x por t más X0. Y esta cosa la podemos replicar de manera idéntica para las demás coordenadas. La aceleración en el eje Y con respecto al tiempo la ponemos como A0y. La velocidad Y con respecto al tiempo va a ser lo mismo que A0y por t más B0y. Y la posición Y en el tiempo va a quedar como A0it cuadrado, aquí falta un medio, más B0it más la coordenada inicial en el eje Y. Y lo mismo para el eje Z, o sea, repetir exactamente la misma cosa. Y esto es son las ecuaciones de itinerario, pero aquí están separadas para cada uno de los ejes. Y esto se ocupa mucho en lo que respecta a los razonamientos de caída libre. Por ejemplo, nosotros tenemos el espacio así. Este es el espacio, aquí está el eje X, por acá está el eje Y y el eje Z. Acá vamos a tener una aceleración que es constante, que es la aceleración de gravedad. Menos GZ, donde el G es igual a 9,81 aproximadamente metros por segundo cuadrado. Entonces, las ecuaciones de itinerario aquí van a ser las siguientes. En el eje X vamos a tener X de t. No hay aceleración en el eje X, así que va a ser simplemente igual a 0. Aquí este es aceleración. Aquí me equivoqué. Mi intención es poner aceleración en el eje X con respecto al tiempo. Esta cosa es 0. Si yo integro esta cuestión, voy a obtener la velocidad en el eje X con respecto al tiempo. La integral de 0 es una constante. Y va a ser la constante de la velocidad en el eje X inicial. Y si lo vuelvo a integrar, voy a obtener la posición en el tiempo sobre el eje X. O sea, me va a quedar Bx0t más la posición inicial. Para el eje Y va a ser exactamente lo mismo, porque la aceleración en el Y también es 0. Así que lo único que hago es copiar esta cosa. Las voy a agrupar, las voy a encoger un poco para que ocupen menos espacio. Me las copio y todas las X las cambio por Y. No pasa nada. Queda así. Y aquí es Y0. Sin embargo, sobre el eje Z, tenemos que la aceleración sobre el eje Z con respecto al tiempo es igual a menos G. Ese menos 9,8. Esto implica que la velocidad en el eje Z va a ser igual a menos GT más B0Z, la velocidad inicial en el eje Z. Y por último, estoy muy al borde de la pizarra aquí, ahí sí. Y por último, la posición en el eje Z con respecto al tiempo va a ser igual a menos un medio GT cuadrado más B0Z T más Z0. Este conjunto de ecuaciones nos va a ayudar a describir cosas como la caída libre o el lanzamiento de proyectil. Y así es como se obtienen las ecuaciones que vamos a empezar a ocupar a partir de la próxima clase. Esto es lo que se conocen como ecuaciones de itinerario. Si te fijas, tiene una descripción para el movimiento sobre cada uno de los ejes. Y a través de estos vamos a poder modelar movimientos como el lanzamiento de un proyectil. Imagínate que tienes un proyectil acá, que le pones una velocidad inicial, cierto ángulo,
Y te interesa saber trayectoria. Esa trayectoria viene dada por estas ecuaciones, en particular la obtención de esto, esto y esto de acá. Y a partir de eso vamos a poder calcular su altura máxima, cuánto tiempo tarda en llegar de un lado a otro, el tiempo de vuelo. ¿Cierto? Aquí tenemos el tiempo de vuelo. Vamos a calcular el tiempo de altura máxima. Vamos a poder calcular la altura máxima. Vamos a poder calcular también la distancia recorrida. Y todo ese tipo de cosas. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Ahí vamos a revisar todo lo que es caída libre y lanzamiento de proyectil. Así que quedaríamos con esto hasta aquí por ahora. Adiós.